El presidente ordena investigar la compra de las casas. Resucita la Secretaría de la Función Pública. Federales desalojan el bloqueo de maestros en la autopista del Sol. La Cámara de Diputados debate informe de la línea 12. Citan a Ebrard. Investiga Hacienda una banda de contrabandistas de textiles por miles de millones de pesos. El viaje de Cordero al Supertazón agrava el choque entre panistas. Formal prisión a 2 implicados en Ficrea. Un desperfecto en la pipa originó la explosión. Multan al gobernador de Sonora y le ordenan demoler la presa de su rancho. Casas de empeño, cuevas de Alibaba. Muy buenas noches desde la Ciudad de México. Estas son hoy las voces, las imágenes y los sonidos de la noticia. Evite el exceso. Passport, escocés con estilo propio, presenta. Y resuelva si hubo o no conflictos de interés en las obras públicas. Nosotros lo que vamos a revisar es el conjunto de contratos que estos particulares hicieron con el gobierno. Se han impuesto un número muy importante de sanciones a esta empresa que van a 20 millones de pesos entre el año 2013 y 2014. Hoy tenemos noticias que nos alientan porque la cifra de lesionados ha descendido. No es político el que se hayan gastado 45 mil millones de pesos sin tener un producto que les sirva a los ciudadanos del DF. Esta tarde el presidente Enrique Peña Nieto designó a Virgilio Andrade como secretario de la Función Pública y le ordenó investigar si hubo conflicto de intereses en la compra de propiedades de él como gobernador del Estado de México en Iztapas de la Sal en 2005, de su esposa ya como presidente de la República en las Lomas de Chapultepec y de Luis Videgaray en el gobierno de transición en Malinalco en noviembre de 2012. Señaló que sus resultados serán analizados por un panel de expertos independientes, entre ellos de la OCDE. En Los Pinos, el presidente Enrique Peña Nieto presentó 8 acciones ejecutivas para prevenir la corrupción y evitar los conflictos de interés. El responsable de llevarlas a cabo será Virgilio Andrade Martínez, a quien tomó protesta como secretario de la Función Pública. Las acciones contemplan que, a partir de mayo de este año, todos los servidores públicos federales tendrán la obligación de presentar una declaración de posibles conflictos de interés. La declaración contendrá, entre otros elementos, las actividades profesionales del funcionario, su participación en empresas, la existencia de deudas o bienes propios de su cónyuge o dependientes económicos. Reafirmando mi absoluto compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas, he solicitado a la Secretaría de la Función Pública que investigue y resuelva si hubo o no conflictos de interés en las obras públicas o contratos otorgados por dependencias federales a las empresas que celebraron compraventas de inmuebles con mi esposa, con el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y con un servidor. Agregó que el secretario de la Función Pública reunirá a un panel de expertos con reconocido prestigio en materia de transparencia para que conozcan y evalúen los resultados de la investigación que habrá de llevar a cabo. Informó que para la adecuada instrumentación de estas acciones ejecutivas, su gobierno solicitó también la asesoría y acompañamiento de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE. El presidente Peña Nieto aseguró que siempre ha estado comprometido a trabajar en favor de la transparencia y la rendición de cuentas. No obstante, recordó que en meses pasados se hicieron diversos señalamientos sobre posibles conflictos de interés en su gobierno. En el ejercicio de mis funciones, siempre me he conducido con imparcialidad y apego a derecho. Y aquí quiero ser enfático. El presidente no otorga contratos, no adjudica compras,
ni obras. Tampoco participa en ningún comité de adquisiciones, arrendamientos o servicios. Y no obstante estas aclaraciones, soy consciente de que los señalamientos realizados generaron la apariencia de algo indebido, algo que en realidad no ocurrió. Agregó que esta percepción se debe en gran medida a que en México no existen los instrumentos normativos para determinar con claridad cómo declarar posibles conflictos de interés. Dijo que ante estos escenarios México necesita adoptar un enfoque moderno que garantice con políticas públicas efectivas que la toma de decisiones gubernamentales no sea vulnerada por intereses privados. En estos momentos estoy consciente de que la sociedad y la ciudadanía demandan de manera intensa acciones para cerrar espacios a la corrupción, a conflictos de intereses y a prácticas indebidas en el ejercicio administrativo y en el ejercicio público. Juan Sebastián Solís, Noticieros Televisa. Después de tomarle protesta en el cargo el presidente, el nuevo secretario de la Función Pública aclaró que lo que va a investigar es todos los contratos entre el consorcio IGA, todos los de Grupo San Román y el gobierno federal, y que si hay conflicto de interés de la constructora IGA o su dueño Armando Hinojosa o la del Grupo San Román y funcionarios relacionados serán sancionados, y en el caso de los particulares inhabilitados. Virgilio Andrade dijo que aunque sea un subalterno del presidente de la República, él va a hacer la investigación, que por ley está obligado a hacer una investigación transparente y que será, reiteró, sancionada por un panel de expertos independientes del gobierno. Nosotros lo que vamos a revisar es el conjunto de contratos que estos particulares hicieron con el gobierno para efecto de poder verificar y concluir si estuvieron apegadas a todas las reglas que hay para eso, en primer lugar, y en segundo lugar, si derivado del conjunto de cercanías o de relaciones o de situaciones, o si hay alguna irregularidad en el concurso, podemos deducir que hay conflicto de interés. O sea, no son las operaciones de compraventa de las casas. Eso es muy importante. Nosotros vamos a revisar los contratos que estas personas tuvieron con el gobierno federal. Lo que la Secretaría de la Contraloría a su cargo va a investigar, todos los contratos que este gobierno dio a IGA, a constructora IGA. Exactamente, aquellos contratos que haya ganado o se hayan adjudicado al grupo. ¿Y se investiga a IGA o al dueño Armando Hinojosa en particular también? Se investiga la operación y dependiendo de la operación es como va siendo involucrado ya sea el particular o la persona moral según sea el caso. Por la tarde, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, dio posesión a Virgilio Andrade como nuevo secretario de la Función Pública, en lugar de Julián Olivas. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la OCDE, reconoció las acciones anunciadas hoy por el presidente Peña Nieto para combatir la corrupción y evitar los conflictos de interés que anunció hoy. La OCDE señaló que las medidas del presidente van en línea con las mejores prácticas internacionales. En un comunicado, la OCDE afirma que le complace haber colaborado en la definición de estas medidas. Por su parte, el Consejo Coordinador Empresarial, que había publicado su decálogo anticorrupción la semana pasada, reconoció las medidas anunciadas hoy para fortalecer el Estado de Derecho. El Consejo Coordinador Empresarial aseguró que ahora es turno del Congreso que apruebe el Sistema Nacional Anticorrupción integral, autónomo, bien articulado, con facultades y recursos para prevenir y sancionar actos de corrupción. Los funcionarios llamaron a combatir los altos índices de impunidad que dijeron prevalecen en México. Le informo que acaba de fallecer en el hospital de Balbuena la enfermera Mónica Horta. Era una de los 20 internados que permanecían graves. Uno de los 10 de los 20 internados que permanecían graves. Ha fallecido la enfermera Mónica Horta del Hospital Materno-Infantil de Coajimalpa, con lo que sube a 4 el número de muertos. En un momento le tendré la ampliación. Esta tarde la Policía Federal desalojó un tramo de la autopista del Sol bloqueado durante más de 3 horas.
Maestros, esta vez no de la coordinadora, sino del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, exigen al gobierno de Guerrero el pago de sueldos atrasados. A las 11 de la mañana marcharon junto con integrantes del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado sobre los carriles en dirección a México. A las 12 horas avanzaron hacia el Palacio de Gobierno, donde realizaron un mitin. ¿Qué le estamos exigiendo al gobierno del Estado? ¡Nuestro salario! Y que el gobierno del Estado está violando flagrantemente nuestros derechos. Y eso no lo vamos a permitir. A las 2 de la tarde, al no recibir respuesta del gobierno de Guerrero sobre los pagos que debió realizar a los maestros, los manifestantes bloquearon la autopista del Sol a la altura del Parador del Marqués. Al lugar llegaron elementos de la Policía Federal para dialogar con los manifestantes, pero sin llegar a acuerdos. A las 4:30 de la tarde arribó un contingente mayor de la Policía Federal con equipo antimotín. A las 6 de la tarde, en una acción rápida, la Policía Federal, al mando del comandante Espartaco, desalojó a los manifestantes sin violencia. En menos de 5 minutos la autopista fue reabierta. En Acapulco, maestros estatales que debieron recibir su pago por parte del gobierno de Guerrero marcharon después de las 10 de la mañana sobre la costera Miguel Alemán a la altura de la Diana. Adelante se encontraron con integrantes de la coordinadora y ocurrió un conato de violencia. Ambos grupos se separaron y marcharon en sentidos opuestos sobre la costera. Con imágenes de Eucario González y Gonzalo Chaboya, Llanos y García Subillaga, Noticieros Televisa. Mientras tanto, aquí la Comisión Legislativa que investiga las irregularidades en la línea 12 del metro presentó hoy su informe al Pleno de la Cámara de Diputados. El informe no se discutió en el Pleno, sino que se dio a conocer como parte de la agenda política. Esto pasó. El Pleno de la Cámara de Diputados conoció el informe preliminar de la Comisión Especial que da seguimiento a los recursos destinados a la línea 12 del metro. El presidente de la comisión enumeró algunas conclusiones: que el gobierno del DF aceptó una propuesta del consorcio constructor ICA Carso Alstom para modificar el diseño original, que era 100% subterráneo y que terminó con 4 diseños a mayores costos. Que hubo conflicto de intereses en la firma de al menos un convenio modificatorio del director del proyecto, Enrique Orcasitas, que es hermano de Luis Orcasitas, promovido de director general a vicepresidente de Grupo ICA, que una de las partes del contrato de renta de trenes se firmó con un tipo de cambio de 16.75 pesos por dólar, lo que significa un sobreprecio de 3,000 millones de pesos, cuando el tipo de cambio en 2012 era de 12.90. Es inconcebible que se hubieran dejado pasar tal cantidad de irregularidades sin el conocimiento de las autoridades del más alto nivel. Nos referimos al exjefe de gobierno, Marcelo Ebrard Casobón. El gobierno de la ciudad entonces y las empresas constructoras entregaron trenes equivocados sobre vías equivocadas. Por ello, solicitaremos al Procurador General del Distrito Federal proceda al desglose correspondiente ante la Procuraduría General de la República, a efecto de que ésta realice la averiguación de posibles delitos federales. Los partidos fijaron postura.
PRD, PT y Movimiento Ciudadano rechazaron el informe. Porque detrás de ese informe parcial hay una evidente consigna de instrumentalizar el debate sobre la línea 12 como un ataque ante el declive electoral del PRI y sus testaferros, como un ataque a todas las izquierdas. El PRI calificó como un desastre financiero la obra de la línea 12. Esto es un desastre financiero, esto es un fraude, el que ustedes están defendiendo, porque insisto, están defendiendo a un político en lugar de defender a los ciudadanos y los recursos de todos los mexicanos. El PAN intervino. He visto ofensas entre uno y otro, pero lo que no he visto es empatía y solidaridad con el más de 500,000 de personas que mientras nosotros discutimos hoy no se pueden transportar en la Ciudad de México. Luego de las posturas, el presidente de la Comisión Especial informó que el exjefe de gobierno, Marcelo Ebrard, quien estuvo en la Cámara de Diputados para seguir el debate desde una oficina, será citado el próximo viernes ante dicha comisión. Héctor Guerrero, Noticieros Televisa. A esto el coordinador de los diputados del PRI, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara, Manuel Fabio Beltrones, rechazó que el informe de la línea 12 del metro tenga intereses políticos. Beltrones dijo que esta resolución es producto de las comparecencias ante la Comisión Especial de Funcionarios y Empresarios. El diputado Beltrones dijo también que se quiere desviar la atención de lo realmente importante, el mal uso de 45,000 millones de pesos de la línea 12. No es político el que se hayan gastado 45,000 millones de pesos sin tener un producto que le sirva a los ciudadanos del DF. El gobierno federal no fue el que detuvo lo que es el funcionamiento de la línea 12 del metro por irregularidades. Cualquiera que lo mencione es simplemente aquel que trate de desviar la atención de lo importante. Lo importante es saber qué fue lo que pasó. Y si alguien hizo mal uso de los recursos, sea quien sea, que se le llame a cuentas. El diputado Beltrones dijo que el gobierno federal aportó 15,000 millones de pesos para la construcción de la línea 12 y que se tiene que saber cómo se usaron. Aseguró que este informe ya está en manos de la Procuraduría General de la República y de la del Distrito Federal para lo conducente. Sobre esto, el procurador capitalino, Rodolfo Ríos Garza, aseguró que las investigaciones se han prolongado debido a que los exfuncionarios, investigados y empresarios se han amparado. Ya se presentaron a declarar la mayoría de los ahí probables responsables, promovieron juicios de amparo en donde existen suspensiones provisionales que han pedido a esta Procuraduría determinar algunas situaciones. El procurador dijo que las investigaciones por este caso de la línea 12 continúan. El procurador del Distrito Federal también informó que la fuga de gas que provocó la explosión se originó por un desperfecto en la pipa, que esto se desprende del reporte preliminar de la Procuraduría a su cargo y que hasta ahora se tiene acreditado que la única responsabilidad recae en el chofer Carlos Chávez, ya que era el encargado de realizar las maniobras de abastecimiento. Ya se realizaron diversos dictámenes que ya constan en la carpeta de investigación, en los que preliminarmente nos señalan que la fuga se da en el sistema de trasiego de la propia pipa, en donde preliminarmente se da en la válvula de purga. Y la responsabilidad de la empresa también. Hoy se confirmó lo que le adelanté anoche. 6 bebés heridos por la explosión del Hospital Materno Infantil de Coajimalpa y Sin Brazalete, y 4 de ellos muy delicados fueron identificados a través de pruebas genéticas. Esta es la situación de los recién nacidos. Los 6 bebés que no habían sido identificados tras la explosión en el Hospital Materno Infantil de Coajimalpa son los únicos que siguen internados en el Hospital ABC de Santa Fe, y todos ya fueron identificados a través de pruebas de ADN. Estuvieron personas tanto de la Secretaría de Salud haciendo esa verificación con su departamento legal, al mismo tiempo que con nuestro departamento legal, para poder verificar de quiénes se tomaban las muestras
técnicas y cómo se hacían. El director del Hospital ABC de Santa Fe informó que ya se encuentran en etapa de notificación a los padres. Afirmó que 15 de los 17 bebés que llegaron al Hospital ABC no portaban brazalete. 11 pudieron ser identificados porque llegaron en brazos de su madre, pero 6 llegaron sin brazalete y solos. Contrario a lo que ha asegurado la Secretaría de Salud del Distrito Federal, el director del Hospital ABC de Santa Fe dijo que los bebés recién nacidos que no se encontraban en el área de consulta externa al momento de la explosión no portaban brazalete de identificación. A una norma que es la de identificación del paciente, que es una norma que se nos exige en todo momento a todos nosotros en los hospitales. 3 de los 6 bebés que no habían sido identificados se encuentran en terapia intensiva. Un niño con lesión por fractura de cráneo está muy grave. Una niña por traumatismo torácico severo ha mejorado, pero aún cuenta con apoyo para respirar. Y otra niña con fractura de cráneo, quien ha mejorado considerablemente. Los otros 3 bebés que no habían sido identificados se encuentran en terapia intermedia. Las gemelas, a quienes se les tiene cuidados especiales por bajo peso, y un niño que se recupera de neumonía. Saraí Méndez, Noticieros Televisa. El jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, dijo que en las próximas horas serán dados de alta 10 de los 20 pacientes que siguen hospitalizados. Hoy tenemos noticias que nos alientan porque la cifra de lesionados ha descendido. Tenemos hoy 20 lesionados, de los cuales estamos con cuidados muy puntuales y consideramos que de estos 20, 10 estarán próximos ya a tener una alta médica. Bien, ahora le detallo y confirmo lo que le acabo de dar a conocer hace un instante. Acaba de fallecer la enfermera Mónica Horta Ramírez. La enfermera Horta Ramírez, que murió heroicamente, fue una de las 76 personas heridas por la explosión en el Hospital Materno Infantil de Coajimalpa el jueves pasado. Estaba internada en el hospital de Valbuena. Esta noche me acaban de confirmar su muerte, con lo que asciende a 4 el número de personas muertas por el estallido. 2 bebés y ahora 2 adultos. La enfermera Horta Ramírez, aún herida, alcanzó todavía a rescatar a algunos de los atrapados, algunos de los heridos. A 5 días de la explosión de este hospital y después de la magnitud de la destrucción, esto es lo que quedó. Para los médicos, trabajadores y enfermeras del Hospital Materno Infantil de Coajimalpa, solo quedan recuerdos. Después de la 1 de la tarde de este martes, personal de lo que fue este hospital llegó para tratar de recuperar sus pertenencias. Cerca de 30 trabajadores ingresaron por la puerta principal. Una de las primeras en salir fue Araceli. Muy triste, sobre todo por los compañeros, la que falleció y los que siguen graves del hospital, y todos los bebés y las mamás. Araceli estaba por terminar su turno y aún recuerda lo que sucedió. Lo único que nos dio tiempo a reaccionar fue que empezamos a oler a gas. Ya pensábamos en salirnos con los bebés porque yo estaba en terapia intensiva. Cuando escuchamos el estallido ya no supimos más. Todo se nos vino encima, escuchábamos gritos, llanto de los bebés. No sabíamos bien qué era lo que había pasado. Y ya cuando pudimos salir, yo salí caminando, salí a pedir ayuda para mis compañeras y ya toda la gente, los vecinos comenzaron a salir para ayudar a sacar a los bebés, a los compañeros. Recuerda también que en el interior del hospital había cerca de 40 personas, entre médicos, enfermeras y personal de servicio, y alrededor de 80 pacientes, entre mamás y recién nacidos. Otra de las enfermeras que regresó al Hospital Materno Infantil de Coajimalpa y que sobrevivió a la explosión fue Alejandra, quien estaba en el área de hospitalización. Cuando cerramos la productividad teníamos 21 pacientes adultas y creo que 16 bebés. Debido a la explosión y al derrumbe del hospital, Alejandra resultó con golpes en varias partes del cuerpo. Es que esto es muy difícil para mí, ¿verdad? Y ahorita llego y mi lugar de trabajo, mi lugar de convivencias con mis compañeros, recordar todos esos tipos de vivencias y ver ahorita que ya no hay nada. Rafael Tenorio, Noticieros Televisa. Sobre la explosión, la Procuradora Federal del Consumidor, Lorena Martínez, reveló que la empresa Gas Express Nieto es una de las más conflictivas de México.
Dijo que no permite que los inspectores de Profeco entren a sus plantas para verificar que las básculas funcionen correctamente y se carguen los tanques en forma adecuada. No los dejan y no entran. Se han impuesto un número muy importante de sanciones a esta empresa que van a 20 millones de pesos entre el año 2013 y 2014, en su gran mayoría por negativas a permitir la verificación por parte de Profeco en cuanto a el quilaje de los tanques. La procuradora Lorena Martínez hizo un llamado al SAT a investigar a Gas Express Nieto. Dijo que debe hacerse una revisión exhaustiva, no solo en términos de seguridad, sino también en lo relacionado con el pago de impuestos. La misma Procuraduría del Consumidor anunció que ha sancionado 1.600 casas de empeño, estas cuevas de Alibaba de los 8.600 que hay en el país. En México operan 8.676 en todo el país. Atienden a más de 4 millones de personas y la mayoría no cumple con los requisitos de ley. No todas pagan lo justo por las prendas empeñadas. Algunas sacan provecho de la falta de conocimiento de la gente y muchas toman ventaja de su urgencia por obtener dinero. Profeco revisó al 50% de ellas y encontró que 1.669 incurrieron en infracciones a la ley. De ellas, 1.489 fueron suspendidas con sellos y sancionadas con un monto preliminar de 10 millones de pesos. Los estados con mayor número de casas de empeño sancionadas son Jalisco, Nuevo León, Baja California, Tamaulipas y Baja California Sur. Entre las irregularidades destacan: no tienen contrato de adhesión aprobado por Profeco, usan un contrato distinto al que registraron ante la Procuraduría, sus básculas para pesar oro y plata no están debidamente calibradas y no se han dado de alta en el nuevo registro público. En 2014, los clientes interpusieron 1.400 quejas contra casas de empeño por las siguientes causas: se niegan a devolver una prenda, entregan una prenda distinta a la empeñada, se resisten a devolver el depósito, esconden o encubren las verdaderas tasas de interés y comisiones que cobran y que sumadas llegan a superar hasta 200%. Muchas veces se disfraza el interés a través de un cobro extra como es almacenamiento y otro tipo de gastos de administración que hacen creer al consumidor que el interés es barato cuando en realidad es un interés muy caro. Desde agosto, la Profeco inició un registro oficial de casas de empeño. Hasta el momento, 405 son seguras. Guadalupe Flores Vaca, Noticieros Televisa. El secretario de Hacienda, Luis Videgaray, denunció que desde hace meses investigan organizaciones criminales de cuello blanco dedicadas al contrabando de productos textiles. Hay operaciones muy elaboradas para introducir a México falsificando el valor real de la mercancía y después a través de triangulaciones financieras regresar una parte de ese dinero a las naciones de origen. Mañana estaré en condiciones de dar nombres de los empresarios de la industria textil que están bajo investigación del SAT y de la PGR. El gobierno mexicano terminó hoy en Ginebra, en Suiza, una presentación de 2 días ante el Comité de Naciones Unidas contra Desapariciones Forzadas. El subsecretario de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Cancillería, Juan Manuel Gómez Robledo, declaró que a más tardar para junio, México contará con una ley general sobre desapariciones forzadas. El Comité de la ONU anunció que el próximo día 13 presentará las recomendaciones a México sobre desapariciones forzadas. Por su parte, organizaciones civiles, entre ellos los padres de los normalistas que asistieron a estas audiencias en Ginebra, solicitaron a la ONU la designación de un relator que garantice que se cumplan sus recomendaciones. Una comisión de los padres de los normalistas fue recibida en Ginebra por este Comité contra Desapariciones Forzadas. Sobre esto aquí en México habló el canciller José Antonio Meade. México cumplió con esa obligación, reportó, respondió a diferentes cuestionamientos, a diferentes interrogantes, lo hizo por espacio de 2 días y estará atento al término de los siguientes días de recibir las recomendaciones. En un momento aquí en este noticiero, un policía herido evita un asalto en la Ciudad de México. Formal prisión por lavado contra 2 implicados en el fraude de FICREA. La Conagua multa al gobernador de Sonora y le ordena demoler la presa de su rancho. Continuamos.